quiero preguntar si ustedes tienen hoy los votos para parar esta reforma, porque hace unos minutos me señalaron aquí de que por qué estaba en Morena. Yo tengo que decir porque estoy del lado correcto de la historia. Porque desde este curul se ven muy derrotados por allá con casi 36 millones de votos y 24 puntos de diferencia. Y segundo, porque decían por ahí que nadie me defiende, pero nadie me tiene que defender porque estoy yo para defenderme, pero aparte, porque siendo director del Infonavit, y me remito a los datos duros, dejamos con AAA de calificación al Infonavit, que es la calificación más alta en cuestión de rendición de cuentas para cualquier institución financiera. Así que también no es contradictoria esta reforma, porque a veces la ley hay que entender que no es, y le pregunto también a usted, estática, es dinámica. Y la dinámica se tiene que acoplar a los tiempos para responder y dar resultados en el ánimo democrático a la sociedad. Y por eso hoy aquí esta bancada y la Cuarta Transformación está dando un paso para seguirle dando resultados al pueblo de México. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Voy a hacer un esfuerzo por recapitular lo que aquí se ha dicho y dejar claro por qué vamos a votar en contra. Nosotros votamos a favor de la reforma constitucional porque estamos a favor de que se construyan 2 millones de viviendas y que haya viviendas en renta y que la renta que paguen los trabajadores se abone al capital y al final sirva para que adquieran la vivienda. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero hoy vamos a votar en contra porque esta legislación es un atraco. Eso es lo que hoy se está votando. Primera razón, lo hacen en lo obscurito y de noche porque les urge que la gente no se entere de la barbaridad que están haciendo. Y es poco digno, muy poco digno, porque ¿quién leyó este mamotreto que llegó ayer en la noche? No han ni siquiera leído el dictamen y por una disciplina malentendida van a dar un voto a favor. El artículo 42, y esto no se han atrevido a desmentirlo, porque suben a la tribuna a plantear todo tipo de generalidades, pero no se atreven a desmentir lo fundamental. El artículo 42 establece que el gobierno, su gobierno, va a disponer, esa es la palabra que usa, del dinero de los trabajadores. Le llega a las trabajadoras y a los trabajadores el saldo de su Afore y en ese saldo hay una subcuenta de vivienda. Las subcuentas de vivienda de todos los trabajadores sumadas son 2 billones de pesos. En el caso de algunos trabajadores son 200,000, 500,000, 50,000. Díganle a las trabajadoras y a los trabajadores que ustedes van a disponer del dinero de las y los trabajadores. Eso dice el artículo 42. Un momento, senadora Anaya Cortés. ¿Con qué objeto, senador Murat? Una pregunta al senador Anaya. ¿Le quieren hacer una pregunta, senador Anaya? Dígale, por favor, al senador Murat que con mucho gusto acepto su pregunta. Muy bien, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, senador Murat. Tiene hasta 2 minutos para responder. No lo voy a interrumpir. Una vez que termine su tiempo, continúa corriendo el reloj. Adelante. Le agradezco mucho, senador Anaya. Yo le quiero preguntar si ustedes tienen hoy los votos para parar esta reforma. Porque hace unos minutos me señalaron aquí de que por qué estaba en Morena. Yo tengo que decir porque estoy del lado correcto de la historia. Porque desde este curul
se ven muy derrotados por allá con casi 36 millones de votos y 24 puntos de diferencia. Y segundo, porque decían por ahí que nadie me defiende, pero nadie me tiene que defender porque estoy yo para defenderme, pero aparte, porque siendo director del Infonavit, y me remito a los datos duros, dejamos con AAA de calificación al Infonavit, que es la calificación más alta en cuestión de rendición de cuentas para cualquier institución financiera. Así que también no es contradictoria esta reforma, porque a veces la ley hay que entender que no es, y le pregunto también a usted, estática, es dinámica. Y la dinámica se tiene que acoplar a los tiempos para responder y dar resultados en el ánimo democrático a la sociedad. Y por eso hoy aquí esta bancada y la Cuarta Transformación está dando un paso para seguirle dando resultados al pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, senador Anaya. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Pero ahí no acaba el problema. No nada más van a disponer del dinero de la gente, lo van a hacer además sin vigilancia. Vean nada más. Y por favor, abran el dictamen y sigan los artículos. Y si falto a la verdad me corrigen. Artículo 17, Comisión de Vigilancia. Con la ley vigente, 9 integrantes. 3 de los trabajadores, 3 de los empleadores, 3 del gobierno. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. ¿Cómo queda la ley reformada? Igualito, 9 integrantes, pero ¿cuántos del gobierno? 5. Tiene mayoría el gobierno, y a los trabajadores le dejan 2 y a los empleadores 2. Se acabó la comisión de vigilancia para que puedan ejecutar el atraco. Artículo 18 bis, comité de auditoría. ¿De veras no les da vergüenza? Eran 3 integrantes. ¿Cuál tiempo? ¿Qué no saben que apenas estoy contestando la pregunta? Observen el reloj. Sí, un momento. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Había 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo cambian a 9 integrantes, 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Otra vez, mayoría del gobierno para que puedan consumar el atraco. Artículo 25 bis, comité de transparencia. Vean nada más, es que hay que ser cara dura. El comité de transparencia tenía 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo aumentan a 5, le dejan 1 a los trabajadores, 1 a los empleadores y se despacha con 3 el gobierno. Entonces ahora tienen mayoría en la comisión de vigilancia, en la comisión de auditoría y en el comité de transparencia. Van a disponer de 2 billones de pesos de las y los trabajadores sin control alguno. Tenía antes, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultad para supervisar. Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se la entregan al gobierno por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y todavía dijeran ustedes, bueno, vamos a disponer de 2 billones, lo vamos a hacer sin controles, pero vamos a poner el dinero en manos de un extraordinario administrador. Pues ni siquiera. Resulta que van a poner 2 billones de pesos de las y los trabajadores en manos de quien en su momento quebró Pemex. Permítame, senador Anaya, hay 2 manos levantadas. Permite que primero las damas, senador Cortés. Senadora María Lili del Carmen
Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Sí, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder. Senadora Anaya, ¿qué tanto considera usted que es el riesgo de que terminen quebrando al Infonavit y que cuando los trabajadores quieran su dinero no exista, dado que está en manos del mismo que quebró a Pemex? Y adelante, senador, tiene 2 minutos y sigue corriendo su tiempo. No necesito especular para responder su pregunta. Cuando el actual director del Infonavit fue director de Pemex, dejó a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo. Solamente Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos. Ahora va a administrar de las y los trabajadores prácticamente el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? Que el señor los va a administrar mal y que cuando las y los trabajadores pidan ese dinero para junto con otro crédito y sus ahorros poder comprar una casa, no va a existir ese dinero, porque reforman la ley y se dan la licencia de poder utilizar el dinero que, como bien dijo el senador Márquez, es dinero sagrado. No son impuestos, es dinero que a las y los trabajadores mes con mes les retienen de su propio salario. Es de veras una infamia que le quiten a las y a las trabajadores su dinero. Y ahí no termina el problema. El problema es que quien lo va a administrar es una persona que sabemos por su paso en Pemex que no tiene capacidad administrativa. Yo lo reto a que alguien de aquí suba a la tribuna y nos demuestren que el 17 no sacó a los trabajadores de la mayoría, que nos demuestren que el 18 bis no le entregó al gobierno el control del comité de auditoría, que en el 22, fíjense nada más, todavía en la comisión, en un descaro absoluto, decían, no, pero miren, a la Asamblea General, ahí no le quitamos poder a los trabajadores. Claro, lo que no dicen es que antes la Asamblea General nombraba al director, ahora ya no, le quitan el poder a la Asamblea General y se lo entregan. Permítame. El senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? Para que me haga el favor de preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Con mucho gusto, senador Anaya. El senador Cortés quiere hacerle una pregunta. Dígale, por favor, al senador Cortés que sí acepto su pregunta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestarla. Gracias, Adelante. senador presidente. Senador Anaya, en estas épocas navideñas, quisiera preguntarte, ¿qué opinas que los senadores del régimen morenista se pavoneen diciendo que ganaron una mayoría, aunque haya sido con sobrerepresentación, y a pesar de eso no tuvieron la mayoría calificada? ¿Qué opina usted, senador Anaya, de que corrompieron a varios senadores cooptándolos con amenazas, amenazando de si no jalaban con ellos, metían a la cárcel a su familia y con dinero para los que ganaron por la oposición y hoy se fueron a la mayoría que no representa la voluntad del pueblo de México? ¿Qué opina, senador Anaya, de que esa bancada esté llena de expriistas, experredistas y expanistas que pasan de aquel lado y ya son puros en estas fiestas navideñas? Gracias por su respuesta, senador Anaya. Sí, adelante. Sí, hay varias manos levantadas, pero primero responde. Pues si quiere de una vez, ¿no? No, porque primero hay que responder esta. No es que duele, es un asunto de procedimiento. Miren. Un momentito, ¿cuándo han visto que se haga una lista de preguntas y luego le demos 2 años para responder? Vamos uno por uno.
Adelante, senador. Esta pregunta da pie a la reflexión de fondo más importante. ¿Por qué es cierto que ganaron la elección con el 54% de los votos? Pero también es cierto que el 46% de la gente, que también es pueblo, no votó por ustedes. Y lo primero que hicieron con ese 54% fue, a la mala, construir una mayoría calificada para tomar el control del poder legislativo. Con esa mayoría calificada, lo que hicieron después fue tomar por asalto el Poder Judicial. Una vez que toman el control del Poder Judicial, van por los autónomos, porque ustedes creen en un régimen de corte totalitario, porque creen un régimen de corte autoritario. Terminaron con todos los contrapesos, con los organismos autónomos. Y esto que estamos viendo el día de hoy, ojalá, senador, fuera un hecho aislado. Esto es parte del tránsito hacia un régimen de corte autoritario. ¿Por qué quieren el control del Comité de Auditoría? ¿Por qué quieren el control del Comité de Transparencia? ¿Por qué quieren el control de la Comisión de Vigilancia? Por lo mismo que quieren el control del Poder Judicial y de los organismos autónomos, porque quieren el control total y nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Y hoy quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras y los trabajadores de México. Muy bien. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Permítame, porque no está. Y ahora sí. Gracias. Quiero que me haga favor de preguntarle al orador si me permite una pregunta, por favor. La senadora Villano quiere hacerle una pregunta a senadora Anaya. Con gusto, presidente. De la misma manera, es más, de una vez comento, tiene 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, y a los 2 minutos lo voy a interrumpir porque hay 3 más. Si alguien se quiere anotar de una ¿Cuál? vez. Sí, la tengo anotada. Muy bien. Tenemos toda la noche, no se preocupen. Adelante, senadora Villano. Muchas gracias, presidente. Senadora Naya, en la mañana que tuvimos la sesión de comisiones, que por cierto se convocó con unas horas y efectivamente no estábamos apenas terminando de leer el documento, al final de la sesión, para mi sorpresa, me presentaron al secretario general del sindicato y a otro personaje que lo acompañaba. Y cuando hablé con ellos, me dijeron que estaban de acuerdo con esta iniciativa, con este dictamen. A mí me quedé muy triste y muy preocupada, porque ya se doblaron. Los trabajadores hoy están solos. ¿Qué pueden hacer los trabajadores para defenderse de este atraco, auténtico atraco en el que estoy de acuerdo con usted? Y por cierto, tampoco se les vio a los empresarios defendiendo nada, porque hoy están con el poder. En eso que dicen que hay un divorcio, yo los veo más enamorados que nunca. ¿Qué pueden hacer los trabajadores, que muchos de ellos, por cierto, ni siquiera saben que tienen una subcuenta y no saben cuánto dinero tienen ahí? ¿Qué pueden hacer, señor senador? Adelante, La soberbia, senadora, la soberbia es mala consejera. Y el régimen cree que va a gobernar para siempre. Sí, quizá tengan hoy cooptadas a las cúpulas sindicales, pero no a las y a los trabajadores. Cuando se den cuenta de que ese estado de cuenta que reciben, que trae un monto total de su afore y que trae un monto de la subcuenta de vivienda, cuando las y los trabajadores se enteren de que el gobierno tuvo el descaro de modificar la ley para poder disponer, para poder tomar el recurso que les tomó años, en algunos casos décadas acumular, ese día
les van a dar la espalda. Se le olvida al oficialismo que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Al tiempo, las trabajadoras y los trabajadores de México les van a dar la espalda. Senadora Rodríguez, ¿con qué objeto? Pues ya no hay objeto, porque ya no está. Sí. Senador Huerta, ¿con qué objeto? Una pregunta, si me permite el orador, ¿puede preguntarle? ¿Le quiere hacer una pregunta al senador Huerta? Dígale, por favor, al senador Huerta que acepto su pregunta. Adelante, senador Huerta, tiene 1 minuto, 2 minutos para responder, senador Anaya. Me llama la atención el tono que está presentando en la tribuna, senador Anaya. Este discurso anticorrupción. Lo digo claramente porque fuimos colegas en la 62 legislatura y si no, desmiéntame. Estuvo usted a favor con Enrique Peña Nieto del Pacto contra México, votó a favor de la reforma energética. Lo digo porque hasta allá llevó el debate con el que va a administrar los recursos del Infonavit. Y me llama la atención porque me gustaría conocer su opinión sobre las denuncias de Lozoya, sobre los moches que se dieron ahí en esa legislatura para la aprobación de la reforma energética. Me gustaría saber su opinión sobre la corrupción de su partido con Odebrecht, con Calderón, que también estuvieron por ahí en las épocas que ustedes andaban. Y por último, me gustaría con franqueza conocer su opinión. Le acabó su tiempo para hacer la nada pregunta, más la senador. pregunta. Fíjese No, nada la más. pregunta, nada más la culmino. Fíjese nada más. El tiempo lo llevo sobre yo. el debate presidencial termina. con Andrés Manuel cuando se refería al riesgo de Fíjese perder nada su más carterita, el nivel su opinión. de incongruencia y de descaro. ¿Quiere usted que recordemos las épocas del sexenio de Peña Nieto, cuando quien dirigió el Infonavit durante ese sexenio es integrante de su bancada, no de la nuestra? Eso es no tener memoria, compañero Huerta, ladrón de Guevara. Y termino mi intervención. No, espéreme, senador, porque La mejor muestra. Espéreme, senador Anaya, porque parece que ha generado una epidemia de ganas de preguntar. Yo tengo una larga lista aquí. ¿Con qué objeto, senadora Gerardina? Momento. Ahí está. ¿Me permite el senador Anaya hacerle una pregunta? Sí, la senadora Gerardina quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto. Tiene un Senadora minuto Anaya. para hacer la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante. Gracias. Oiga, senador Anaya, ¿me podría explicar o tratar de comprender, precisamente ahorita acaba de mencionar al senador Murat, por qué si estaba tan orgulloso de su paso por el Infonavit y de lo bien que se manejó con estos comités y ahora mágicamente o misteriosamente pues está aceptando estas modificaciones que sabe perfectamente bien él que está dañando totalmente a los derechohabientes, a los trabajadores, a los más necesitados, a la gente que requiere nuestro cuidado y protección, a esa gente que tanto dicen ellos que van a representar a los humildes, al pueblo. ¿Cómo puede estar él tan orgulloso ahorita de estas modificaciones? ¿Me podría usted iluminar? Adelante. Con mucho gusto. Bien, se decían por aquí ahorita, es que se suben a decir mentiras, ¿verdad? Es que lo que están diciendo no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál artículo? O sea, pidan la palabra, pero no para hablar de Peña y de Calderón y de García Luna. Pida a alguien la palabra para decir que no es cierto que en el 17 se atascan el comité de vigilancia. Pidan la palabra para eso. Digan que no es cierto que en el 18 bis no venimos aquí a discutir el sexenio de Peña y Calderón, venimos a discutir este dictamen que probablemente ni siquiera leyeron. Ese es el problema. Entonces se darían cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. O digan que en el 22
no cambian el nombramiento del director general y que hacen a un lado a la Asamblea General y se queda directamente el Ejecutivo con el nombramiento. O digan que no es cierto que en el 25 bis se atascan el Comité de Transparencia. O digan que no es cierto que en el 66 todas las facultades que tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se las quitan y se las entregan a Hacienda. Es que para eso sí levanten la mano. Yo quiero rectificar hechos, eso no dice el 66. Venimos a discutir un dictamen, no el periodo neoliberal. Digan que en el 42, que es la manzana envenenada, digan que en el 42 no dice lo que voy a leer, que el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial, por cierto, tanto que hablaban de los neoliberales y ustedes crean una empresa que ni siquiera le dan carácter de empresa pública que va a administrar toda esta lana. ¿No es cierto que ese artículo dice que podrá destinar los recursos bajo su administración a una serie de rubros? O sea, ¿por qué dicen que estamos mintiendo, pero no pueden señalar un artículo? Dicen que no hay 2 billones de pesos. Al 30 de septiembre, el monto de las aportaciones de los trabajadores es de más de 2 billones de pesos. Tiempo, senador. ¿En qué faltamos a la verdad? En nada. Vamos a votar a mucha honra en contra, en defensa de las y los trabajadores que ustedes hoy están traicionando. Y como a lo mejor es mi última intervención, les deseo feliz Navidad.